¿Te has dado cuenta de que probablemente no estás viviendo tu vida, sino que te la estás platicando? Desde que nos despertamos, hay una voz dentro de nuestra cabeza que comienza a hablar. Hoy tengo mucho trabajo. No debí haber hecho eso. Ojalá no vuelva a pasar. ¿Y si sale mal? Tengo que hacer esto, después aquello. Y así, sin que apenas lo notemos, esa voz nos acompaña durante todo el día. Mientras desayunamos, habla. Mientras conducimos, habla. Mientras alguien nos abraza, habla. Mientras contemplamos un atardecer, también habla. Y llega un momento en que ocurre algo lamentable. Dejamos de vivir la vida y comenzamos a vivir el comentario que hacemos sobre esto. Bienvenida, bienvenido a Viviendo Zen. Soy el Dr. Javier Gutiérrez y este no es un espacio para decirte qué debes creer. Es un espacio para detenernos unos minutos, mirar con honestidad y descubrir si hay algo que nunca habíamos visto. Porque hay comprensiones que no llegan cuando alguien nos las explica. Llegan cuando de pronto las vemos por nosotros mismos. Y hoy quiero invitarte a hacer un experimento. No hace falta que estés de acuerdo conmigo. Solo observa. Mientras escuchas este episodio, date cuenta de cuántas veces aparece esa voz comentando lo que estoy diciendo. Quizá diga, sí, eso ya lo sabía. O tal vez, no estoy de acuerdo. O incluso, esto no aplica para mí. No importa lo que diga. Lo interesante no es el contenido. Lo interesante es descubrir que ahí está. Y entonces aparece una pregunta que puede cambiarlo todo. Si tú puedes escuchar esa voz, ¿quién la está escuchando? No respondas demasiado rápido, porque esta pregunta ha acompañado a los seres humanos durante miles de años. Hay una idea que solemos dar por verdadera. Creemos que vivimos en contacto con la realidad, pero ¿y si eso no fuera del todo cierto? ¿Y si entre la realidad y nosotros existiera un velo? No un velo hecho de tela, un velo hecho de pensamientos, de recuerdos, de interpretaciones, de críticas, de juicios, de opiniones, de comparaciones. Y lo curioso es que ese velo resulta casi invisible, porque hemos vivido tanto tiempo con él que terminamos creyendo que eso es la realidad. Y comenzamos a vivir como si tuviéramos un cronista dentro de la cabeza que nos narra el partido de la vida. Y dejamos de vivirla directamente. Un niño pequeño puede pasar varios minutos observando una hormiga. Puede quedarse fascinado viendo cómo el viento mueve las hojas de un árbol. Puede descubrir un universo entero en una piedra. Nosotros también fuimos niños. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿En qué momento dejamos de mirar? ¿En qué momento cambiamos la experiencia viva por el relato constante sobre la experiencia? Quizá no perdimos la capacidad de asombrarnos.
Quizás simplemente dejamos de estar presentes para aquello que siempre estuvo frente a nosotros. A lo largo de los años, algunos de mis estudiantes me han confesado algo que me parece profundamente revelador. Me dicen: Doctor Javier, yo no conozco otra forma de funcionar. Desde que tengo memoria, siempre he vivido acompañado por esa voz que comenta todo lo que me sucede. Y quizá esa sea también tu experiencia. Tal vez piensas que esa forma de vivir es la única posible, como ellos me lo han dicho. Pero quiero decirte algo muy importante, liberador. Esa no es la única forma de experimentar la vida. Existe otra posibilidad. Una en la que, por momentos, el relato se aquieta y la experiencia aparece directamente. Una forma de vivir no solo te cuentas la vida, sino que la vives. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste realmente el canto de un pájaro? No me refiero a que lo hayas oído de fondo. Me refiero a que lo hayas escuchado por completo, sin pensar en otra cosa, sin decirte a ti mismo: qué hermoso canta ese pájaro. Porque incluso esa frase ya es un pensamiento, sin sacar el teléfono para grabarlo, sin sentir la necesidad de compartirlo, sin que aparezca una voz diciendo: no puedo perder el tiempo escuchando pájaros. Solo escuchar, nada más. O piensa en esto: ¿cuántas veces has manejado hacia tu trabajo y al llegar te das cuenta de que prácticamente no recuerdas el trayecto? Los semáforos estuvieron ahí. Las personas cruzaron la calle. El cielo tenía un color determinado. Los árboles estaban moviéndose con el viento. Todo ocurrió. Pero tú no estabas ahí. Tu cuerpo conducía, pero tu mente vivía en otro lugar. Y entonces nos decimos: la vida se volvió rutinaria. La vida es muy aburrida. Yo no estoy tan seguro. Tal vez la vida nunca se volvió rutinaria. Tal vez fue nuestra mirada la que dejó de ser nueva. Porque la vida nunca repite un instante. Jamás. Este segundo nunca había existido antes, ni volverá a existir. La nube que ahora cruza el cielo tiene una forma que nunca volverá a repetirse. El sonido que escuchas es irrepetible. La expresión del rostro de la persona que amas es distinta a la de hace 5 minutos. La vida siempre está estrenándose. ¿Quién dejó de estrenarse? Fue nuestra atención. Hay una frase del maestro vietnamita Zen, Thich Nhat Hanh, que siempre me ha conmovido y que la comparto mucho en mis talleres y retiros. Él decía: el verdadero milagro no es caminar sobre el agua. El verdadero milagro es caminar sobre la tierra con plena conciencia. La primera vez que lo escuché, honestamente, no lo entendí. Pensé que hablaba de solo prestar atención. Pero hoy creo que hablaba de algo mucho más profundo.
Hablaba de dejar de vivir encerrados en nuestra cabeza. Nos hemos acostumbrado tanto al ruido interior que creemos que pensar constantemente es vivir. Pero observa una cosa. Cuando estás completamente absorto contemplando un amanecer, ¿dónde está el problema? Cuando escuchas una pieza de música que te conmueve profundamente, ¿dónde está la ansiedad? Cuando abrazas a alguien que amas y por un instante desaparecen las palabras, ¿qué falta en ese momento? Nada. Porque durante unos segundos, el narrador hizo silencio. Y cuando el narrador guarda silencio, la vida aparece. Y quizá el ego no sea esa especie de monstruo del que tanto se habla. Quizá el ego sea algo mucho más sencillo. Quizá sea esa necesidad constante de convertir cada experiencia en una historia. No basta con estar triste. Tenemos que explicar por qué estamos tristes. No basta con que alguien nos contradiga. Construimos toda una novela sobre lo que quiso decir. No basta con mirar una flor. La nombramos, la clasificamos, la comparamos y sin darnos cuenta, el concepto, la etiqueta, reemplaza la experiencia. Alan Watts decía algo extraordinario. Decía que la mayoría de las personas confunde el menú con la comida. Lee el menú, habla del menú, discute sobre el menú, pero nunca prueba la comida. Y creo que hacemos exactamente lo mismo con la vida. Hablamos acerca del amor, pensamos acerca de la paz, leemos sobre la felicidad, discutimos sobre la espiritualidad, pero ¿cuántas veces permanecemos completamente presentes para experimentar todo eso directamente? Tal vez llevamos años intentando comprender la vida, cuando la vida nunca pidió ser comprendida, solo pidió ser vivida. Recuerdo que hace algunos años, durante uno de mis cursos de mindfulness, un participante se acercó al terminar la sesión y no venía sonriendo, venía más bien desconcertado. Y me dijo: Javier, creo que hoy entendí algo que me dejó inquieto. Le pregunté: ¿qué descubriste? Guardó silencio unos segundos y respondió: me di cuenta de que hace mucho tiempo que no escucho a las personas. En realidad, mientras alguien habla, yo estoy escuchando mi propia cabeza. Aquella frase me impresionó, porque creo que eso nos ocurre a casi todos. Creemos que estamos teniendo una conversación, pero en realidad hay dos conversaciones. La que ocurre afuera y la que ocurre dentro de nosotros. Y muchas veces prestamos más atención a la segunda. Y mientras alguien nos habla, ya estamos pensando qué responder.
Mientras alguien nos critica, ya estamos preparando nuestra defensa. Mientras alguien nos elogia, ya estamos alimentando una imagen de nosotros mismos. Y entonces dejamos de encontrarnos con la persona que está frente a nosotros. Nos encontramos únicamente con la interpretación que hacemos de esa persona. Quizá por eso muchas relaciones terminan sintiéndose lejanas. No porque falte amor, sino porque sobra ruido. Hay una frase de Rumi que me ha acompañado durante muchos años y dice: más allá de las ideas, de lo correcto y lo incorrecto, existe un campo. Allí nos encontraremos. La primera vez que leí esta frase, pensé que hablaba de tolerancia, pero hoy creo que habla de algo mucho más profundo. Habla de ese espacio donde dejamos de juzgar cada instante, donde dejamos de clasificar, donde dejamos de convertir todo en una opinión y simplemente estamos. Observa esto. Cuando ves un árbol, tu mente dice: es un pino, le faltan hojas, está muy bonito, se parece al de mi casa. Pero el árbol nunca dijo nada de eso. Todo ocurrió dentro de ti. La vida, de hecho, permanece en silencio. Somos nosotros quienes le llenamos de palabras. Y poco a poco, sin darnos cuenta, acabamos confundiendo nuestras palabras con la realidad. Alan Watts decía que intentamos atrapar la vida con conceptos del mismo modo que alguien intenta atrapar el agua cerrando el puño. Mientras más fuerte apretamos, menos agua queda en la mano. La vida no puede ser poseída, solo puede ser vivida. Y quizá ahí aumente la libertad. Cuando dejamos de intentar comprenderlo todo. Cuando dejamos de ponerle una etiqueta a cada experiencia. Cuando aceptamos que el misterio también forma parte de estar vivos. Quisiera proponerte un pequeño experimento. No tienes que hacerlo mañana. Hazlo ahora mismo, mientras escuchas mi voz. Observa si aparece un comentario en tu mente. Tal vez diga: qué interesante. O quizá: no estoy convencido. O incluso: eso ya lo había escuchado. No luches contra ese comentario. No intentes detenerlo. Solo míralo. Como mirarías una nube cruzando el cielo. Y ahora observa algo todavía más sorprendente. Hay una parte de ti que se da cuenta de que ese pensamiento apareció. Y otra vez surge la misma pregunta. No la respondas. Solo deja que permanezca contigo. Si puedes observar tus pensamientos, ¿quién es el que está observando? Tal vez esa pregunta valga mucho más que todas las respuestas que has acumulado hasta hoy. Existe un antiguo cuento zen que dice lo siguiente. Un hombre caminó durante años
buscando al maestro más sabio del Oriente. Atravesó montañas, cruzó ríos, recorrió aldeas enteras. Cuando finalmente llegó hasta él, le hizo una sola pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para despertar? El anciano permaneció en silencio unos segundos. Después, señaló un lago completamente quieto y le preguntó, ¿qué ves? El hombre respondió, veo mi reflejo. Entonces el maestro tomó una pequeña piedra y la lanzó al agua. El reflejo desapareció entre las ondas. Entonces preguntó de nuevo, ¿tu rostro desapareció? No, solo dejó de reflejarse con claridad. Se ve distorsionado. El maestro sonrió. Exactamente eso ocurre con la conciencia. No eres tú quien necesita cambiar. Lo único que necesita aquietarse son las aguas donde intentas mirarte. Y reflexionando en este cuento, creo que hemos pasado demasiados años intentando mejorar el reflejo, en lugar de aquietar el agua. Queremos un pensamiento más bonito, una emoción más agradable, una historia más feliz, pero quizá nunca fuese el camino, porque incluso un pensamiento hermoso sigue siendo solo un pensamiento. Hay momentos muy breves en los que todos hemos probado otra forma de estar vivos, pero a veces no lo recordamos. Por ejemplo, cuando contemplamos el mar y por unos instantes nos quedamos sin palabras. Cuando escuchamos una pieza de música que nos estremece. Cuando abrazamos a alguien que amamos profundamente. Cuando observamos dormir a uno de nuestros hijos. En esos instantes, ¿qué ocurrió? ¿Desaparecieron los problemas? No. ¿La vida se volvió perfecta? Tampoco. Lo único que ocurrió es que durante unos segundos el narrador guardó silencio. Y en ese silencio la vida pudo entrar. Por lo tanto, el propósito de este podcast no es ayudarte a pensar mejor. El propósito es mucho más sencillo y mucho más difícil. Aprender a vivir antes de que aparezca el comentario sobre la vida. Porque hay una diferencia enorme entre decir qué hermoso atardecer y quedarse completamente en silencio mientras el sol desaparece detrás del horizonte. El primer momento pertenece al pensamiento. El segundo pertenece a la vida. Quisiera decirte ahora algo que quizá te resulte incómodo. No creo que necesites acumular más conocimientos espirituales, ni más libros, ni más frases. Porque en todo eso existe un riesgo del que se habla muy poco, pero que es altamente frecuente. El ego también puede coleccionar enseñanzas.
Puede aprender a citar a Buda, a Rumi, a Thich Nhat Hanh, a Krishnamurti y seguir profundamente dormido. Porque despertar no consiste en saber más, consiste en mirar sin velo. Y quizás esa sea la práctica más difícil de todas. No agregar, no acumular, no convertir incluso esta conversación en una nueva teoría. Por lo tanto, mi propuesta es que te atrevas, aunque sea por un instante, a mirar la realidad sin perderte en esa mente que todo lo traduce. Y tal vez entonces descubrirás algo que siempre estuvo ahí. Que la vida nunca necesitó ser corregida. Solo necesitaba ser encontrada. Porque tal vez llevamos toda la vida intentando cambiar lo que vemos, cuando el verdadero cambio consiste en mirar de otra manera. Y como lo dijo Marcel Proust, el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con ojos nuevos. Quizá eso sea también un despertar. La vida no necesita volverse diferente. Tal vez somos nosotros quienes necesitamos aprender a verla con ojos nuevos. Porque la realidad nunca dejó de estar ahí. El canto de los pájaros nunca ha desaparecido. El viento nunca ha dejado de acariciar los árboles. Las nubes siguen cruzando el cielo. Las personas que amas siempre estuvieron frente a ti. Lo único que ocurrió es que una voz comenzó a contarte la vida. Y poco a poco terminaste creyendo que esa voz era la vida. Y tal vez despertar no sea agregar algo nuevo. Tal vez despertar sea quitar ese velo y descubrir que la vida siempre había estado esperándote. Siempre ha estado danzando para que la disfrutes y te vuelvas uno con ella, como siempre ha sido y siempre será. Y antes de despedirme, quiero pedirte algo. No me creas. No aceptes nada de lo que has escuchado en este episodio simplemente porque yo lo haya dicho. En lugar de eso, obsérvalo. Míralo en tu propia vida, mientras desayunas, mientras conduces, mientras hablas con alguien, mientras caminas. Descubre cuántas veces dejas de vivir la experiencia para empezar a contártela. Y un día, aunque sea por unos segundos, descubres un instante sin ese relato. No lo conviertas en una nueva teoría. Simplemente habrás visto algo que siempre estuvo ahí. Y cuando algo se convierte en una experiencia directa, ya no necesitas creerlo, porque lo has visto por ti mismo. Y esta semana te invito a que no intentes cambiar nada. Solo observa cuántas veces dejas de vivir la experiencia para empezar a contártela. No hagas nada con ese descubrimiento, solo míralo. Solo obsérvalo.
y te doy las gracias por acompañarme en este episodio de Viviendo Zen. Y si sientes que ha llegado el momento de dejar de vivir desde el relato que tu mente desarrolla y quieres comenzar a vivir con mayor presencia, claridad y profundidad, recuerda que también ofrezco un espacio de acompañamiento contemplativo personalizado, un espacio para explorar juntos aquello que hoy te impide ver con claridad y descubrir, desde tu propia experiencia, una forma más plena y consciente de vivir. Será un gusto acompañarte en este camino y hasta nuestro siguiente encuentro.